Vamos a continuar el tema de la serie que hemos estado viendo, es cómo abandonar tu pecado. Y el título de la predicación del día de hoy es Dejando atrás tu pasado. Dejando atrás tu pasado. Esta es la tercera serie. Y bueno, no importa qué tan austero o qué tan licencioso haya sido nuestro pasado, todos nosotros hemos tenido pesares acompañados de sentimientos como estos. Ay, si no hubiera conocido a ese hombre, si hubiera escogido otros amigos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si no hubiera hecho aquello. Y bueno, nos debemos enfrentar a nuestro pasado antes de que podamos experimentar una libertad en el futuro. El pecado que nos está molestando el día de hoy tiene su raíz en el pasado o en algo que se hizo en el pasado. No podemos romper nuestros hábitos pecaminosos hasta que tengamos un nuevo inicio. Satanás es más agudo en usar el pasado para arruinar nuestro futuro. El arma que él utiliza es precisamente el sentimiento de culpa sobre lo que nosotros hicimos. Miren, en el Evangelio de Juan, acompáñenme por favor a San Juan, capítulo 8, verso 44. San Juan, capítulo 8, verso 44. Cuando lo tengan me dicen. Le dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los hábitos pecaminosos son como un efecto en cadena, que si lo haces una vez, lo puedes hacer tantas veces como tú quieras. Es por eso que muchos cristianos se preguntan si en verdad Dios puede cambiarlos. Creen que no pueden vivir diferentes en el futuro debido a su pasado. Y sabes que Satanás se deleita con este tipo de lógica. Él quiere que pensemos que hemos llegado demasiado lejos. Y como el pasado no se puede revertir, entonces debemos de rendirnos. Y bueno, pues ahí viene esa voz que dice, otra vez lo hiciste. ¿Te das cuenta que no puedes cambiar? Eres el mismo. Date por vencido, no puedes. ¿Cuántos han escuchado esa voz, verdad? Pero vayamos a la fuente, vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto? ¿Será que es así como Él dice? ¿Será que en verdad tenemos que rendirnos porque lo volvimos a hacer? Bueno, acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿podemos tener un nuevo inicio? Pues en un sentido, no. Porque el pasado no puede ser vivido nuevamente. A ver, voy a dar un ejemplo. La chica que era virgen, no puede volver a ser virgen, ¿verdad? Es irreversible. Ahora, el deterioro de la salud debido a la nicotina de una persona que era un empedernido fumador, no se puede regresar, ¿verdad? Obviamente hablamos de un Dios de milagros y un Dios que todo lo puede hacer, y claro que tenemos que hablar que si Dios quiere puede darle a una persona un riñón, un corazón, un pulmón nuevo, definitivamente. Pero estamos hablando en casos en donde Dios obra de una manera milagrosa y que no lo va a hacer con todos. Entonces, las drogas o la glotonería, ¿verdad?, pueden afectar a alguien, claro,
Y cuando viene a Cristo, bueno, pues las consecuencias se sufren. Algunos hogares, algunos de los hogares que han sido rotos, puede ser que nunca se vuelvan a arreglar. Pero en un sentido profundo, sí puede tener un nuevo inicio. Eso es muy diferente. Y eso la palabra de Dios nos dice que sí se puede. Y no precisamente por nosotros, como luego dicen en las porras, ¿verdad? Sí, se puede. Sí, pero en Dios. Miren, Dios nos ofrece dos regalos preciosos. El primero de ellos es el perdón genuino. Borrar todos los pecados pasados, presentes y futuros. En primera de Juan capítulo 1, verso 9, dice Juan, pero si admitimos nuestro pecado, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y si me acompañan también en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19, también tiene unas palabras muy hermosas que decir. Dice, Él, o sea Dios, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el primero. Y el segundo, o sea, el segundo regalo precioso de Dios es la seguridad de que su pasado, mi pasado, no tiene por qué controlar nuestro futuro. El ciclo del pecado puede ser quebrado, puede ser quitado. Miren, leamos la promesa que Dios, un Dios santo y justo, le dio a una nación llena de violencia, engaño y corrupción sensual. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 1, versos 18 y 20. Por favor, acompáñenme. Isaías, capítulo 1, versos 18 al 20. Cuando lo tengan me dicen. Dice así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Te das cuenta? El Señor le promete a Israel el perdón, le promete darle un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Ahora, aquí la cuestión es la siguiente: debemos de enfrentar el problema de raíz, o en verdad. Siempre tenemos la tendencia a querernos liberar fácilmente de un pecado particular, sin enfrentar la raíz del pecado. Miren, los hábitos pecaminosos generalmente manifiestan o son la manifestación de conflictos no resueltos. Yo sé que puedo sonar un poco psicológico, pero no es así, no es por ahí. Necesitamos nosotros buscar las causas reales en lugar de tratar solo con los síntomas. Dios usa nuestras luchas contra el pecado para poder diagnosticar nuestra verdadera condición. En pocas palabras, la tentación es el aparato de rayos X que Dios usa para descubrir esos conflictos escondidos, esos pecados que necesitan ser atendidos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere realizar con todo esto? ¿Qué es lo que se propone Él con todo esto? Mira, Dios es Dios. Entendamos que el Señor es soberano, que Él ve más allá, ¿verdad?, de las cosas, y por lo tanto Él quiere mostrarnos nuestro pecado, pero quiere llevarnos más allá del arrepentimiento. O sea, Él quiere usar esas luchas internas para guiarnos a una vida santa. Santidad es a lo que Dios nos ha llamado. Su meta no es que seamos liberados del pecado. Su meta es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Efesios capítulo 4,
versos 12 y 13, dice el apóstol Pablo, que Dios, y en el caso muy particular Cristo, dejó 5 ministerios, y dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y dice con qué propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí es donde la Escritura nos describe cuál es el propósito final. A un varón completo, maduro, dice perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el Evangelio de Gálatas, capítulo 4, verso 19, volvemos a encontrar otra vez al apóstol Pablo, describiendo a los Gálatas cuál era la intención y qué era lo que iba a tener que suceder otra vez. Estamos hablando de una iglesia que había caído de la gracia, que había vuelto otra vez a las leyes judaicas, o que habían conocido la gracia y la fe y la habían abandonado para volverse a la religión judía. Y les dice, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y escuchen, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito del Evangelio en nuestras vidas, para nuestras vidas, y por ende el propósito de Dios? Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses 1:27 también nos describe y nos dice cuál es ese propósito. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y luego nos describe cuál es. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Nuevamente el apóstol Pablo nos vuelve a describir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 1, verso 7, Pablo le escribe a esta iglesia en Roma y les refiere de esta manera: a todos los que están en Roma, amados de Dios, y luego escuchen, llamados a ser santos. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto y le dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, y eso todos lo incluye a ti y a mí, a usted y a mí, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Una vez más, en Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo escribe y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:22, estamos en un solo cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí mismo en Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vez tras vez, la palabra de Dios nos muestra que la voluntad de Dios no es solamente liberarnos del pecado, es hacernos santos. Hebreos capítulo 3, verso 1, dice el autor de Hebreos, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hebreos 13:24, saluden a todos sus pastores y a todos los santos.
En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, el apóstol Pedro es muy enfático y dice: sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Miren, el liberarnos de los hábitos pecaminosos es solamente parte del proceso. El lavar las manchas de su vida, de mi vida, es el preludio para convertirnos en la persona controlada por el Espíritu Santo que tanto anhela Dios que seamos. Debemos desear la libertad espiritual, no solo para nuestro propio bien, sino para darle la gloria a Dios, porque solo entonces podremos encontrar la victoria que Él nos promete. Ahora, yo quiero dejar en claro algo. Hay una gran diferencia entre tentación y pecado. O sea, hay una gran diferencia. El decidir, miren, les voy a decir cuál es la diferencia. El decidir seguir la tentación es pecado, pero la tentación en sí misma no lo es, porque nuestro Señor Jesucristo también fue tentado, ¿sí? En Hebreos 2:18 dice: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y también allí mismo, pero en el capítulo 4:15 de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando pensamos o cuando piense usted en ese pecado que quiere vencer, dele gracias a Dios por esa tentación y por la oportunidad que se está presentando en su vida, no por el pecado en sí mismo, sino por la oportunidad que se le está ofreciendo de poder ser fiel y leal a Jesucristo. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, ese es el primer paso para vencer esa tentación. El Señor se glorifica cuando nosotros, lo dije la semana pasada, aceptamos nuestra responsabilidad y vemos a las circunstancias como venidas de su mano. Si usted o yo no podemos agradecerle a Dios esa condición y aún esa tentación, nos estamos rebelando contra Él. Miren, en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10, el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos a orar. Vienen y le dicen: maestro, Juan enseñó a sus discípulos a orar y nosotros pues no sabemos, ¿por qué no nos enseñas? Y Él les dijo: miren, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el verso 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire, número 1, tenemos que pedirle a Dios que examine nuestro corazón y que lo escudriñe. En el Salmo 26, acompáñenme por favor al Salmo 26, el rey David escribe estas palabras en el verso 2 y le dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es necesario que le pidamos a Dios cada día que examine nuestro corazón, que lo escudriñe, que Él vea qué es lo que hay ahí. Solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, que sea Él quien lo exponga, y si hay algo mal, que Él sea el que lo limpie, que lo transforme. No nos dejemos guiar por nuestro corazón. La Biblia dice en Jeremías 17, 7 al 10, que bendito es el varón que confía en el Señor y que su confianza está en Él. Porque dice el profeta: será como un árbol que está plantado junto a las aguas y que
está junto a las corrientes, sus raíces, y no ve cuando viene el calor, sino que su hoja siempre está verde, y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. Y luego dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo Dios nos puede dar la confianza de que estemos bien en nuestro corazón. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 20, dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Número 2, después de haber pasado tiempo descubriendo y pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón, ¿verdad? Que Él trate con nosotros, póngale su problema completamente en las manos de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a entregar por completo, que usted ya no va a reclamar su derecho, entre comillas, porque realmente no lo tenemos, pero así creemos a veces, para controlar, o el derecho de resentirnos. No. Ahora, cuando se lo entregamos a Dios, sabemos que Dios va a ayudarnos de ahora en adelante. ¿Sí? Esto puede ser un proceso largo y doloroso, pero a la larga es benéfico. Número 3, no tenga miedo de lo que Dios le puede demandar. Podemos estar seguros que Dios nunca nos va a demandar más de lo que podemos hacer. Cualquier cosa que Dios le pida, Él le va a dar la fortaleza para que usted lo lleve a cabo. Aunque tenga que estar constantemente renovado y constantemente tenga que estar en ese proceso de estarse levantando y caminando, hágalo tan claro, específico y definitivo como pueda, sabiendo que Dios está con usted para ayudarlo a andar en su camino. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por si alguno dijera, pero es que, pastor, yo a veces no puedo, no es posible. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice la Biblia en Santiago, y le será dado. Mire, acepte que su meta no es la victoria, su meta es Dios mismo. Porque ni aun la victoria sobre el pecado nos puede satisfacer, solo Dios puede hacerlo. Pues Él es el que nos ha hecho de tal manera que necesitamos relacionarnos de persona a persona. Hemos sido hechos a su imagen. En Génesis 1:26 lo dice, que el Señor Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Dios desea ser el centro de su vida, de mi vida, y Él desea que nuestra vida tenga un significado y una recompensa. Dios quiere que vivamos una vida sencilla que sirva para que un Dios soberano, que es creador como redentor, pueda reflejarse en este mundo por medio de usted y de mí. La victoria que buscamos, que usted busca, que yo busco sobre el pecado, va a venir de una estrecha relación con Dios. Cuando nosotros deseamos conocer a Dios y amarle con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, la libertad que tanto busca va a ser de usted o suya. En Jeremías capítulo 29, versos del 11 al 14, quiero que escuchen estas palabras que el profeta Jeremías escribe, inspirado nada menos que por el Espíritu Santo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Y en este verso en sí está hablando a Israel, pero el día de hoy lo podemos aplicar también para cada uno de nosotros.
Y sigue diciendo, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y escuche lo que dice el verso 12. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí. Y dice, y yo los oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y escuche usted las consecuencias de esa búsqueda que hacemos con el corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y les haré volver al lugar de donde los hice llevar. Si esta promesa Dios la pudo llevar a cabo en Israel y lo hizo, lo puede hacer también con nosotros. En toda la Biblia, el deseo de conocer a Dios es comparado con la sed. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban de Dios, o cuando hablaban del tiempo cuando la tierra estaría llena de agua, o cuando Dios le daría fuentes en el desierto a su pueblo, miren Isaías 44:3, cómo lo definía: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y en Isaías 55:1 dice así: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y allí mismo en los siguientes versículos 2 y 3 dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman el bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero si alguno tuviera alguna duda y diría: bueno, hermano, pero es que eso es para el pueblo de Israel, acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Aquí está el Señor Jesús. Dice el Evangelio que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Las cadenas del hábito son tan leves que no las podemos sentir, hasta que son tan fuertes que no las podemos romper. El pecado es insaciable, y también el pecado no parece irresistible hasta que usted desea liberarse de él. En el momento en que lo atacamos, se sorprende uno al descubrir que la mayor parte de su poder está escondido. ¿Sí? Dice la Biblia en 2 de Pedro 2:19 que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el hecho de que confiemos nosotros en Dios y en su provisión me va a preservar de tropezar. Ahora, eso no es garantía de que no voy a caer. Eso solo significa que mientras yo confío en Dios, estoy abriendo mi vida a que Él me ayude. Y cuando yo le digo sí a Dios, estoy diciéndole no a la tentación. En Judas capítulo 1, verso 24, Judas dijo: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos de los siglos.
Ahora, yo decía hace un momento que todos los hábitos tienen una raíz, ¿no? Una fuente común. Mire, escúcheme, hay una tendencia a pensar que algunos pecados, ¿verdad?, son menos graves que otros. Alguien puede decir, tengo un mal carácter, pero no bebo. O alguien puede decir, lucho para no comer tanto, pero nunca he tenido relaciones sexuales ilícitas. Ahora, es cierto que algunos pecados tienen peores consecuencias que otros. Por ejemplo, los pensamientos de lujuria y odio no llevan a las mismas consecuencias sociales que los actos de adulterio y asesinato. Y en este sentido los pecados no son iguales. Pero desde otra perspectiva, todos los pecados son esencialmente lo mismo. ¿Por qué? Porque se originan de la misma fuente. O sea, no existen pecados grandes y pecados chicos. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, verso 5. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que, escuchen, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la fuente? El corazón, los pensamientos que están ahí. Mateo capítulo 15, versos del 18 al 20, el Señor Jesús enfrentó a los fariseos. Y bueno, los fariseos y los escribas, los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús, ellos se fijaban demasiado en el exterior, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque le enseñan al pueblo a vivir una vida religiosa, no una vida auténtica y original con Dios, en una comunión plena. Le enseñan al pueblo a bendecir a Dios con sus labios, pero su corazón está a kilómetros. Dice, el Señor Jesús hablando de esto les dijo, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, y escuchen, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué dijo esto el Señor? Bueno, lo decía hace un momento, porque los ancianos y los líderes religiosos le daban un toque muy particular que rayaba en la exageración a algunas leyes que se encontraban en el libro de Levítico, como el lavamiento de jarros, pero ellos caían en un extremo en donde le daban más atención a lo que estaba fuera del jarro que lo que estaba dentro. Para ellos era más importante lo exterior que lo interior, y Jesús cambia esa perspectiva y le dice, discúlpenme, pero una persona que va y que cumple religiosamente no significa que está bien con Dios. Y creo que esto lo podemos entender todos, que el día de hoy sucede dentro de la iglesia cristiana igual, que el creer que nosotros podemos ir a la iglesia y cumplir con una religión no nos hace ser aceptados ante Dios, ¿sí? En Gálatas capítulo 5 versos 19 y 20 hacemos una comparativa de lo que dijo el Señor Jesús en Mateo con Gálatas, y nos vamos a encontrar con los mismos pecados. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, escuchen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice Pablo, por si se nos queda algo pendiente ahí, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, como ya se los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, la carne es un árbol con diferentes tipos de ramas, que da muchas clases de pecado. En mí puede producir arranques de ira, tal vez en usted codicia, y en otro
otro tipo de cosas, ¿no? Otro fruto, otro tipo de pecado. Es por eso que la autojustificación es aborrecible delante de los ojos de Dios, porque manifiesta un concepto superficial del pecado. O sea, el que alguien diga, bueno, es que mi pecado no es tan malo como el de aquí, el del otro lado, ¿verdad? Y también nos da un concepto superficial de lo que Dios es. O sea, me encuentro dentro de las normas de Dios, porque pues yo no soy tan malo como aquel hombre, ¿verdad? Que se comparaba a sí mismo y decía, Señor, mira, yo no soy tan malo como este samaritano, ¿verdad? Pero la Biblia le pone fin a dicha vanidad, porque dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se han desviado, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay no hay uno bueno. También en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, afortunadamente, Dios ha decidido involucrarse en nuestro problema. La muerte de su Hijo Jesucristo fue la solución diseñada para liberarnos del temor de la insatisfacción. Momentáneamente disfrutamos las obras de la carne, pero después nos odiamos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. Decidimos cambiar en nuestras fuerzas y caemos en los mismos pecados antiguos. Cuando Adán pecó, toda la raza humana fue sumida en el caos. Todos sus descendientes nunca se han podido recuperar de esa ruina. Su naturaleza pecaminosa la hemos heredado usted y yo de nuestros padres, y nuestros padres de sus abuelos, y los abuelos de los bisabuelos, y sus ancestros los podemos trazar hasta el huerto del Edén. Dice en Romanos capítulo 5, verso 12, acompáñenme por favor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El estar en Adán significa estar esclavos del pecado y literalmente no poder hacer nada para remediarlo. Pero por la muerte de Cristo, los creyentes son trasladados de estar en las tinieblas a la luz, o sea, de Adán a Cristo. Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14, vamos a leerlo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, Dios identifica a sus hijos con Cristo Jesús, no de una manera teórica o mística, sino cambiando nuestra relación legal. Antes de conocerle, estábamos obligados a obedecer los impulsos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, tal como lo dice Efesios capítulo 2, verso 1, que dice así: y Él, o sea Cristo, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que la Biblia nos dice, si nosotros creemos que el sacrificio de Cristo Jesús hace posible el poder empezar, es así, definitivamente, ¿verdad? También el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, y le dice: mira, Timoteo, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Porque dice, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, también hay de madera, de barro, perdón, y unos son para usos honrosos y otros para viles. Y le sigue diciendo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros podemos entender que Cristo Jesús ha venido para limpiarnos y para darnos una nueva oportunidad, no importa si hemos caído, su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Qué les parece si me acompañan ahí en su lugar? Dios quiere liberarle de su pasado, pero usted tiene que abrirse a Él y permitir que su Espíritu Santo le dé un nuevo comienzo. Acabo de compartir todo lo que la palabra de Dios dice al respecto. Lo único que puedo hacer es pedirle a Dios que el Espíritu Santo le dé el entendimiento para poderle traer paz, para poderle hacer ver que Él es poderoso y que podemos vivir una vida diferente. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haya pasado. Probablemente alguien diga, bueno, es que yo era una joven virgen y ahora no lo soy. No importa, Dios te puede dar. Ciertamente, tal vez no puede volver otra vez a regresar el tiempo. Alguien dijo en una ocasión, no podemos cambiar el pasado, pero tampoco debemos de vivir en él. El Señor nos ha hecho libres para vivir hoy, el día de hoy, para Él. Vamos a orar. Señor, Padre, venimos delante de tu presencia, aceptando que es cierto, tal vez algunos de nosotros, algunos de los que estamos aquí o de los que están escuchando esta predicación en algún lugar, no puede cambiar el hecho de que en el pasado hicieron cosas que el día de hoy están presentes. Tal vez alguien tuvo hijos fuera del matrimonio y los hijos están ahí. También tu palabra dice en Gálatas que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Pero si es posible, Señor, tener un nuevo ciclo de vida. Tu palabra lo dice y lo leímos hace un momento. Padre, te pedimos que nos ayudes, que seas con cada uno de los que están escuchando esta predicación,
y que a través del poder del Espíritu Santo puedan ser libres del pasado y puedan vivir el presente contigo. Así como tú lo dijiste, Señor, que ¿por qué nos afanamos? Ayer ya pasó y mañana tal vez, Señor, ni siquiera llegue. Y tú dijiste, bástale a cada día su propio afán. En tus manos, Señor, nos ponemos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar estas palabras para traer libertad a la vida de la gente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La semana que entra seguimos con este tema, cómo abandonar tu pecado. Y el título de la predicación es, si no buscamos un cambio, Dios nos entrega a nuestras concupiscencias. Que Dios los bendiga.